Buenos días, doctora Lola. En primer lugar, gracias por venir a su casa como presidente del Comité del Profesionalismo y del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria y pues hoy ofrecerse a contestar a nuestros colegiados una serie de preguntas sobre la actividad de estos comités y sobre todo una situación pues que en estos momentos yo creo que requiere explicaciones, el saber qué planes está llevando a cabo el comité y conocerle un poquito mejor y la labor de estos comités a nuestros colegiados. Es siempre un placer estar en el Colegio de Médicos de Madrid y dirigirnos a todos nuestros compañeros. Podemos un poco centrar el tema, ¿no? Y actualmente, ¿cómo ves el tema de atención primaria, ¿no? Yo creo que muchas veces se pone el foco en atención primaria cuando comparte muchos problemas que son sistémicos del Sistema Nacional de Salud. Una de las cosas que estamos tratando de hacer desde el Comité Permanente de Asistencia Sanitaria es tener una visión mucho más transversal de estos problemas y no poner solamente el foco en la atención primaria, sino en la relación de atención primaria con otros elementos, con urgencias, con hospitales, etcétera, que tienen una incidencia directa en los problemas o la crisis, como lo quieras llamar, de la atención primaria, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en el conjunto del Estado. Y no sé si en este sentido consideras que la atención primaria ahora mismo puede ser uno de los elementos más frágiles del sistema, ¿no? Probablemente sí, en gran medida porque no se ha repensado sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la propia atención primaria desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un sistema sanitario que se creó a partir de la Ley General de Sanidad de 1986. Hasta ahora, si no me fallan los cálculos, han pasado 37 años y prácticamente el sistema sanitario no se ha tocado. Y sin embargo, la sociedad, la medicina como conocimiento científico, la tecnología, las expectativas de los ciudadanos han cambiado radicalmente. Tenemos una sociedad y un entorno científico y tecnológico completamente distinto al que había en 1986. Entonces, esa falta de adecuación del sistema a las necesidades de la sociedad se ha hecho más evidente en el COVID y después del COVID. Y yo creo que estamos viviendo esa crisis, que es una crisis sistémica del Sistema Nacional de Salud, y dentro de ella, pues el eslabón primero, no más débil, sino primero el que recibe más inmediatamente las demandas de los usuarios y de los pacientes, es la atención primaria. ¿Y qué particularidades consideras que dentro de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la mejora de la atención primaria y médicos de hospitalaria, existen y que probablemente deberíamos trabajar en ellas? Por lo que conocemos de la Comunidad de Madrid, hay un problema que es fundamental, y es que los médicos de atención primaria no disponen de un tiempo suficiente de calidad para atender a los pacientes. Los famosos 10 minutos. El conseguir que los médicos de atención primaria dediquen 10 minutos como promedio a los pacientes que realmente necesitan ser vistos por el médico de atención primaria es el objetivo fundamental. Para conseguir ese objetivo es preciso desburocratizar las consultas, porque, como sabes perfectamente, un porcentaje relativamente importante de las consultas de los médicos de atención primaria están llenas de cosas que realmente pues, no corresponden al médico, ¿no? La gestión de la ILT y este tipo de cosas. Lograr que se desarrolle un equipo asistencial que comparta la gestión de los pacientes, es decir, hay parte del trabajo que hace el médico de atención primaria que probablemente lo puede hacer en colaboración con la enfermera, incluso con el personal administrativo de los centros de salud, que tienen que formar parte de ese equipo asistencial. Un aspecto relevante es que desde los médicos de atención primaria puedan pedir algunas peticiones que son importantes para el diagnóstico, que aliviarían mucho la gestión del proceso asistencial en los pacientes y que, paradójicamente, en unos centros de salud parece que se pueden pedir, mientras que en otros no. Por lo tanto, esa cartera de solicitud de prestaciones
posiblemente hay que ampliarla y sobre todo hay que homogeneizarla. Otro tema es el tema de instalaciones y equipos, que hay que ver en qué situación estar, el modernizarlos, etcétera. Encontrar espacios también para que se puedan hacer una atención deslizante, es decir, que los médicos de atención primaria pueden hacer algunas jornadas de mañana y otras de tarde para también adecuarse mejor a los horarios de los pacientes. Y el último punto dentro de esos 10 era precisamente la creación de la comisión mixta, por esa idea de trabajar conjuntamente profesión médica y administración en el análisis y solución de los problemas. Bueno, como bien dices, el COMPAS elaboró una serie de puntos o peticiones para la mejora de la situación profesional, ¿no?, de la atención primaria, y en este sentido había un último punto donde, bueno, se exigía o se solicitaba el hecho de la creación de una comisión mixta que en principio el 15 de febrero se puso en marcha, ¿no? Y nos gustaría pues que nos compartieras qué es esto de la comisión mixta, de dónde surge, cuál es su función. La comisión mixta, como sabes, es una comisión muy reducida de personas, porque si no es muy difícil trabajar, con 3 representantes de la administración y 3 representantes del colegio, que en principio está formado por un representante de la Junta Directiva y 2 de la mesa del COMPAS, 1 de la mesa, en este caso, porque se está analizando los temas de atención primaria, de la mesa de atención primaria. Esta mesa es cierto que se ha constituido en este momento en donde hay un conflicto, pero ojalá se hubiera creado muchísimo antes, porque es fundamental que la profesión médica trabaje con la administración y también que la administración trabaje con la profesión médica para el proceso de toma de decisiones y la implementación en política sanitaria. Esta colaboración de la profesión médica institucional, es decir, de las sociedades científicas y de los colegios de médicos, con las administraciones es fundamental y no estamos acostumbrados en nuestro país a ello, cuando es la norma en otros países europeos desarrollados o de economías avanzadas. Yo tengo que decir que la respuesta por parte de la administración en la reunión que tuvimos el otro día, pues me pareció en principio pues abierta a entender, trabajar estos problemas que siempre han sido abordados desde temas puramente profesionales, es decir, los aspectos sindicales, remunerativos, salariales, etcétera, han quedado al margen, y otro aspecto fundamental que quedó de cara en esa reunión es que no estábamos negociando con la administración, no era un proceso de negociación del colegio con la administración, porque esa negociación corresponde al comité de huelga en este momento, sino que era se abría un proceso de trabajo conjunto a largo plazo por encima del conflicto actual para mejorar la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. En este sentido, los 3 interlocutores que tuvimos me parecieron personas que estaban muy abiertas y que además en todos los puntos profesionales, por así decirlo, nos dijeron que compartían nuestro criterio y que trabajaríamos en desarrollarlos. Es importante que los colegiados descontextualicen la creación de la mesa del conflicto actual, porque es una sistemática de trabajo con la administración que tiene una voluntad permanente de analizar los problemas y no solamente focalizada en la atención primaria. Mecanismo de trabajo, pues de esa mesa, la comisión mixta por la parte del colegio se va a apoyar en un grupo de trabajo que va a estar integrado por miembros de la Junta Directiva, miembros del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria y sociedades científico-médicas, y este grupo de trabajo a su vez se va a apoyar en las mesas del colegio, en otras sociedades científicas que no están en ese grupo de trabajo porque hemos elegido, como sabes, las más transversales, medicina interna, geriatría, etcétera, y por supuesto las de medicina de familia y pediatría, pero los problemas de la sanidad pues son muy diversos y para temas específicos invitaremos
a la colaboración no solamente de las mesas, sino de otras sociedades científicas. En el grupo de trabajo que se ha formado por el Colegio de Médicos, Junta Directiva, miembros del COMPAS, sociedades científicas, también se ha invitado a la participación de representantes de asociaciones de pacientes, porque nos parece fundamental que colaboren junto con la profesión médica en el análisis, en la propuesta de políticas sanitaria, en la generación de decisiones y en la implementación de las soluciones. ¿Y qué temas va a tratar esta comisión mixta? ¿En qué se va a centrar? En todos los temas que afectan a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid. O sea, hay aspectos de atención primaria, de relación de atención primaria con hospitales, de las urgencias, de la propia atención hospitalaria, etcétera, que serán objeto del trabajo de la comisión mixta y del grupo de trabajo formado. Y dentro de las acciones que ha llevado a cabo este colegio ha sido la creación del Comité del Profesionalismo y del Comité Permanente de Asistencia Sanitaria. Es un subcomité del Comité del Profesionalismo, de los cuales tú presides, y me gustaría saber un poquito cuál ha sido la función que estos comités están llevando a cabo para mejorar esos aspectos profesionales de nuestros médicos de Madrid. La experiencia que yo tengo en relación con el Comité de Profesionalismo y de Asistencia Sanitaria es tener una completa independencia de criterio con respecto a la Junta Directiva. La verdad es que todos los informes que hemos elaborado han sido asumidos por la Junta Directiva, con independencia de que se compartan en un porcentaje siempre, espero que por encima del 80%, y una ventaja fundamental de estos comités, aparte de la independencia de criterio, es la visión multidisciplinar que tienen. Es decir, somos personas que provenimos de ámbitos distintos, con unas experiencias diferentes, y que yo creo que con el diálogo entre personas profesionales médicos que hemos vivido distintas experiencias se enriquece la visión que se tiene y los informes que se dan. En donde hemos centrado una gran parte de la acción del Comité de Profesionalismo Médico es en lograr una mayor autorregulación de las competencias profesionales por parte de la profesión médica. Ese es, como sabes, es un reto que tenemos que elevar al conjunto de los colegios a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y también de las sociedades científicas, y tenemos que equipararnos a lo que sucede en el resto de las sociedades avanzadas de la Unión Europea y de otras economías avanzadas, en donde los médicos pues, se autorregulan las competencias profesionales, porque son los que mejor conocen cómo se pueden alcanzar esas competencias. Después del Comité de Profesionalismo se creó el Comité Permanente de Asistencia Sanitaria, de nuevo con la misma filosofía, en este caso alimentado de profesionales que vienen de distintos niveles asistenciales, porque como hemos dicho, la visión es tener una visión transversal, y como fue creado un poco en la crisis esta de atención primaria, o que se ha focalizado en la atención primaria, lo primero que hizo el comité fue desarrollar unos 10 puntos, que resumimos, más relevantes para abordar el problema de la crisis de atención primaria. Esos 10 puntos, pues como sabes, es lo que ha asumido el colegio como política oficial del colegio, lo que se ha llevado a la Comunidad Autónoma de Madrid, y la idea es trabajar no solamente en la atención primaria, sino en el conjunto de la asistencia sanitaria, y establecer un sistema de trabajo permanente, de colaboración permanente de los profesionales médicos con la administración sanitaria. Y en este sentido, pues contar no solamente con personas relevantes del Colegio de Médicos de Madrid, sino también de las sociedades científico-médicas de Madrid. Y si nos gustaría saber qué sinergias o qué manera de trabajo, qué metodología de trabajo surgen de estos comités en colaboración con las mesas, que tal papel fundamental hacen, ¿no?, para este colegio. El COMPAS no sustituye el papel de las mesas de hospitales ni de atención primaria, sino que viene a sumar esa visión que tienen focalizada las mesas, con una visión que pretendemos que sea más integradora, más amplia.
pero la idea es que trabajemos conjuntamente, mesas y compás, en proponer a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid medidas para la mejora de la asistencia sanitaria en la comunidad. ¿A qué retos nos sometemos en un futuro próximo en este sistema sanitario? Ahora, después del COVID, parece que una serie de personajes, medios, etcétera, se han caído del guindo. ¿Qué problemas hay en el sistema? No, si los problemas del sistema los llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y empiezan a surgir profetas que hace 8 años decían que teníamos la mejor sanidad del mundo y que no había que hacer nada, y que ahora hablan de refundación, reconstrucción, etcétera, etcétera, del sistema. Yo creo que fundamentalmente es hacer un cambio sistémico del Sistema Nacional de Salud para pasar de un sistema enfocado hacia la enfermedad a otro enfocado hacia la salud. Un sistema en donde los pacientes son sujetos pasivos, a donde los pacientes son agentes relevantes en el mantenimiento y la mejora de su salud. En donde los médicos somos peones en este sistema, porque hay un sistema de control sobre los profesionales, a un sistema en donde los profesionales colaboren con la administración y la administración colabore con ellos en la mejora de la asistencia sanitaria. Y por último, para no cansar, un sistema que todavía sigue muy anclado en 2 cosas: un sistema jerárquico piramidal o un sistema participativo. Y por último, un sistema que sigue todavía anclado en el papel, un sistema en donde se haga una transformación digital del mismo, que no es solamente meter tecnología, es un cambio cultural. Javier, en nombre de la Junta Directiva te quiero dar las gracias, pero hoy especialmente te la quiero dar como médico de Madrid, porque gente como tú, con una trayectoria consolidada y con un tiempo finito, el hecho de que quiera venir aquí a trabajar para que los más jóvenes tengamos un futuro mejor, te lo agradezco profundamente, y es una de las razones pues que hoy te quiero agradecer públicamente como médico madrileño. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí, y seguimos trabajando. Muchas gracias.